Miércoles 2 de marzo, lección número 10. Jesús abre el camino a través del velo. Para memorizar. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:24. Querido Señor que estás en los cielos, gracias porque tú despejaste el camino para que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, para hallar oportuno socorro. Amén. Para hoy miércoles, el camino nuevo y vivo a través del velo. Dijimos ayer que a las 3 de la tarde del viernes 14, cuando Cristo murió, se rasgó el velo del templo, del lugar santo al lugar santísimo, y el cordero que iba a ser sacrificado salió huyendo, porque el verdadero cordero acababa de morir en la cruz del Calvario. También dijimos que el velo que separa el lugar santo del santísimo, porque hablamos de 3 velos o 3 cortinas. Recuerda que hablamos una cortina, bíblicamente, una cortina que estaba en el atrio o en el patio, en la antesala del altar de sacrificio, una cortina con 4 colores, ¿recuerda? Que estaba el púrpura, estaba el carmesí, estaba el jacinto y estaba el lino blanco, el lino fino, lino blanco. Dijimos que esa cortina era Cristo en carne. La carne, o sea, la humanidad de Cristo era el velo. Y hablamos de un segundo velo que estaba entre el altar de sacrificio y el edificio. Ese segundo velo daba acceso al lugar santo, donde había 3 muebles, que lo mencionamos ayer. Al norte estaba la mesa con los panes, 12 panes calientes de la proposición o pan de la presencia, que representaba la palabra de Dios, y también Cristo, el pan vivo que descendió del cielo. O sea, Cristo es la palabra de Dios en persona, porque Él es el verbo. Y al sur estaba la menorá, que era el altar de oro con 7 luces o 7 brazos encendidas, la parte de arriba permanentemente. Entonces, esas nunca se podían apagar. El sumo sacerdote tenía que encenderla diariamente, alimentarla con aceite de oliva machacado, que era el único aceite aceptado en la unción, tanto de un rey como de un sacerdote. Cuando ungieron a Aarón fue con aceite de oliva, el sumo sacerdote. Cuando ungieron a David fue con aceite de oliva, y lo ungió el profeta Samuel. Y cuando fue ungido el primer rey de Israel, que llamado Saúl, fue ungido con aceite de oliva. Y cuando Cristo fue ungido en el cielo para el sacerdocio, fue ungido con aceite de oliva en la simbología del Espíritu Santo. Para poder oficiar en el santuario terrenal, había que ungir al mobiliario del sacerdocio, del santuario, al santuario y a los oficiantes del santuario, es a saber, al sumo sacerdote y a sus 4 hijos sacerdotes. Y dijimos ayer que se entraba una vez al año al lugar santísimo, y ese sacerdote, que era el sumo sacerdote, entraba una vez al año en el aspecto litúrgico, porque él entraba 3 veces ese mismo día por la mañana, 3 veces, con 5 animales que lo mencionamos, 2 becerros, 2 carneros
y un macho cabrío, dos becerros, dos carneros y un macho cabrío. El macho cabrío era el último sobre el cual se depositaba después de salir del lugar santísimo los pecados del santuario sobre Azazel, que era el macho cabrío que se mandaba al desierto por una persona específica para eso. Y dijimos que el altar, el velo que dividía el lugar santo del santísimo, que lo rasgó una mano sobrenatural, es decir, un ángel, rasgó esa mano, ese último velo, el tercer velo que dividía el lugar santo del santísimo, lo rasgó en el mismo momento que Cristo murió. Y dijimos que esa cortina o velo pesaba 1 tonelada. Y si le caía encima a una persona, la mataba. ¿Recuerdan ustedes que Cristo dijo en una ocasión, sobre quien yo cayere será desmenuzado, pero sobre el que cae sobre mí será humillado? Dando a entender que el que cae sobre Cristo queda humillado y preparado para un compañerismo con Él en la humildad. Entonces, había un camino. El camino al santuario salía desde 1 kilómetro. Un judío en sábado no caminaba más de 1 kilómetro y tomaba como base el santuario que quedaba a 1 kilómetro de distancia de las 12 tribus que lo rodeaba. 1 kilómetro. Entonces, la persona venía al santuario en ese camino de 1 kilómetro y se paraba en la puerta. Y en la puerta del atrio lo esperaba el sumo sacerdote con el animal vivo para examinarlo, como dijimos ayer, y constatar de que no tenía ningún defecto ni en los ojos, ni en las piernas, ni en su cuerpo. Porque tenía que ser una representación perfecta de Cristo, que no tenía ninguna enfermedad. Ninguna enfermedad. Él llevó nuestras enfermedades al madero, pero Él no llevó ninguna enfermedad suya porque nunca Él se enfermó. Ni nunca Cristo llevó al santuario, al templo de Herodes, nunca llevó un cordero porque Él nunca pecó. Entonces, el que pecaba tenía que caminar 1 kilómetro para llegar a la puerta del atrio con el animal en el hombro, o si no, llevándolo amarrado. Entonces, si era un cuadrúpedo, como decía un becerro, algo así, pero un cordero, tenía que llevarlo. Y el cordero, que era el animal aceptable, después que era examinado por el sumo sacerdote, le entregaba un pedernal, es decir, un cuchillo de piedra afilado, para que le cortara el cuello. ¿Recuerda que hablamos de eso ayer? Pues bien, este camino tenía que ser transitado desde la puerta del atrio exterior y traspasar el segundo velo que dividía, que daba acceso al lugar santo, donde se rociaba delante del velo o delante de las cortinas, se rociaba la sangre, dando a entender con esto que estaba transmitiendo el oferente su culpa al animal, y el animal al morir, su sangre rociada sobre el velo del templo en el lugar santo estaba transmitiendo el pecado al santuario. Y ese pecado en el santuario tenía que ser limpiado. Y para perfumar el lugar santo, el departamento primero del templo, el lugar santo, ahí había sangre 24 horas al día. Y era un sitio caliente. Y para evitar la descomposición de la sangre, el mal olor, la cosa así, había un altar de incienso que absorbía
todo el mal olor que pudiera emanar de la sangre rociada en un año. El santuario tenía que heder, porque la sangre se descompone. Si tenía que heder, el sumo sacerdote para entrar al santuario tenía que entrar con un santuario perfumado que emanaba del incienso, el aroma emanado del incienso y del incensario que estaba en el lugar santo, que se ponía allí y se movía. Eso era pasando al segundo velo. Al segundo velo. Pero ¿qué sucede? Él no podía pasar el segundo velo sino esperar el último mes del año religioso, que era el mes de Tishri, séptimo mes litúrgico. Ese día era el día del juicio. 9 días tocando las trompetas, la Rosh Hashanah, y el 10º día, el día 10, el sumo sacerdote, que se había preparado una semana antes, meditando, alejado de su familia, y él concentrado en el templo, en los predios del templo. Él se pasaba, según el Talmud, se pasaba una semana en meditación, ayunando, meditando en el oficio que iba a hacer ante la presencia de Dios. Ahora, cuando llegaba ese día, él no podía entrar al lugar santísimo con la túnica que usaban todos los días. Él no podía entrar con el pectoral del juicio. Él no podía entrar con ninguna prenda preciosa de metal o pétrea. El sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo solamente con el traje de lino. No podía tener ni urín, ni tumín, 2 piedras preciosas, ni podía tener las 12 piedras del pectoral del juicio. No, señor. Él tenía que entrar ese día sin pedrería en su cuerpo y sin metal en su cuerpo. Así se presentaba el sumo sacerdote con los 5 animales muertos en diferentes etapas de ese día, para que la sangre del cordero y la sangre de los demás animales que eran presentados allí cubriera y evitara la muerte del sumo sacerdote, que sí estaba oficiando, y que sin derramamiento de sangre no hay remisión, es decir, no hay perdón. Lo que estoy diciendo con esto es que la sangre servía como expiación por el que está oficiando en aquel lugar. Y por eso, hermanos y amigos, se usaban 5 animales: 2 carneros, 2 machos cabríos y un becerro. Los 2 machos cabríos, uno era muerto y el otro era Azazel, sobre quien descansaban los pecadores. El sumo sacerdote, después que entraba con un becerro muerto, rociaba la sangre, salía, luego entraba y presentaba los carneros, y la tercera vez se presentaba con un macho cabrío para Jehová, y se rociaba su sangre 7 veces en el lugar santísimo. Luego el sacerdote, cuando salía, ya los pecados que había en el santuario eran colocados finalmente sobre el macho cabrío vivo, llamado Azazel, que también tenía que ser perfecto, sin defecto, porque cuando Dios creó a Lucifer, lo hizo perfecto, según Ezequiel capítulo 28. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28, del 12 en adelante. Entonces,
animal perfecto recibía todos los pecados registrados en las cortinas del santuario y en el altar de sacrificio, en los cuernos, y él recibía todo el pecado inscrito allí, y ya el santuario era purificado en ese oficio del día 10 de Tishri, séptimo mes. Y luego venía la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué la fiesta de los tabernáculos? Porque había 7 fiestas judías. De las 7 fiestas había 3 que era obligatoria ir todo varón a la iglesia. 3 fiestas anuales, que era la Pascua, símbolo de Cristo. Estaba la fiesta del Pentecostés, la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia, y estaba la fiesta de la cabaña o de los tabernáculos. Esa fiesta de las cabañas todavía no se ha celebrado. La celebraremos cuando estemos en cielos nuevos y en tierra nueva. Las 2 fiestas anteriores, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de la Pascua, sí se cumplieron en la tierra, cuando Cristo murió y cuando el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia, según Hechos capítulo 2. Ahora bien, ese camino nuevo tenía que ser con sangre. Repito, el oferente viene de su tribu al santuario y se para ahí con el animal. Para tener acceso, su sangre debía presentarse con un animal y traspasar su culpa al animal, porque el animal pasaba por un juicio. Ese examen que hacía el sumo sacerdote en la puerta del atrio exterior al animal era haciéndole un juicio. La gente dice: yo no encuentro el juicio investigador en la Biblia, es un invento de la señora White. No, señor. El juicio investigador aparece en 2 lugares mucho antes de existir la profecía de los 1300 días. El primer juicio que aparece en la Biblia es en Génesis 3, cuando Cristo, después que el hombre peca, le dice Cristo a Adán: Adán, ¿dónde tú estás? Tú me vas a decir que Dios no sabía dónde él estaba. Sí, él sabía. Pero él quería encontrarse con Adán para que Adán confesara su culpa. Y al confesar su culpa, necesitara un Salvador. Y el Salvador apareció, que vino el Cordero que mató a Adán y traspasó su culpa al animal. Eso es juicio investigador. Tuve miedo, oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Y le dijo Dios: ¿quién te dijo que tú estabas desnudo? ¿Es o no es una investigación? Es una investigación. Ah, la mujer que tú me diste me dio y yo comí. O sea, le echó la culpa a Dios de que él cayera. Pero después fue Dios donde la mujer le dijo: ¿qué? Ah, la serpiente que tú creaste me dio y yo comí. Le echó la culpa a Dios. ¿Qué es eso? Un juicio. Ahora vamos a la serpiente. En la serpiente viene algo grande. Otro juicio. O sea que el día que el hombre pecó hubo 3 juicios. Un juicio a Adán, investigador. Un juicio a Eva, investigador. Y el juicio a la serpiente, que dice aquí el versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste. ¿Qué es eso? Ahí viene la sentencia: maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Ahí está la sentencia. ¿Por qué? Porque hubo un juicio. No hay sentencia sin juicio. Sobre tu pecho andarás
y polvo comerás todos los días de tu vida. Porque dice Isaías que la serpiente volaba. Y la maldición vino en que se arrastró después de hacer pecar al hombre. Porque la serpiente antiguamente volaba, según el profeta Isaías. Entonces, si la serpiente volaba, la maldición consistió precisamente en que se arrastrara por haber hecho caer al hombre. Volviendo. Hubo 3 juicios. Uno a Adán, otro a Eva y otro a Satanás en la serpiente. 3 juicios investigadores. Cuando vayamos al cielo no vamos a juzgar. ¿Cómo, Romero? Pero hemos aprendido que haremos un juicio de 1000 años. No. Vamos a revisar. Y esa revisión de por qué se perdió fulano, y por qué se perdió Satanás, y por qué se perdió mamá o papá o un hermano, todo eso no es juicio, es investigación de por qué se perdió. Yo hago una pregunta. Cuando Dios investigó a Adán, ¿estaba perdido, sí o no? Estaba perdido. Cuando investigó a Eva, ¿estaba perdida, sí o no? Sí, estaba perdida porque estaba en pecado. Y cuando investigó a la serpiente, ¿estaba perdida, sí o no? Estaba perdida porque fue juzgado allá arriba. Según Ezequiel 28, Lucifer fue juzgado para ser expulsado del cielo. Fue una sentencia de un juicio que hubo en el cielo. Y aquí en la tierra, Dios no llama a la serpiente porque ya había sido juzgada en el cielo. Según Ezequiel 28. Por tanto, lo que hace una sentencia: maldita serás entre todas las bestias y animales del campo. 3 juicios. Ahora, ¿hay o no hay juicio investigador? Hay juicio investigador. Hay juicio investigador. Entonces, en el milenio, nosotros no vamos a juzgar, este se salva y aquel se pierde, no. Vamos a juzgar en el sentido de la revisión de por qué se perdieron los que no están en el cielo. ¿Por qué aquel predicador tan famoso no está aquí en el cielo? Vamos a buscar en los libros por qué se perdió. Y Satanás, ¿por qué fue expulsado del cielo? Aquí va a decir, fue por esto, y va a revisar en los libros por qué los ángeles malos no están en el cielo o están fuera del cielo. Eso es para confirmación de lo que Dios hizo era justo. Entonces, para el pueblo de Dios, el santuario no es un lugar de tormento. El santuario es lugar de alegría. ¿Por qué? Miren por qué. Si yo tengo un abogado en el cielo a mi favor, cuando mi abogado en el cielo, que es Cristo, está a mi favor, cuando yo le llevo mis culpas, ya yo soy su amigo y su hijo auténtico, y por tanto él me va a defender. Por eso un abogado me va a defender ante quién, ante Dios Padre, que es un tirano, no. Ante el Padre, él me va a defender de las acusaciones que me hace el diablo en la tierra, que va a exigir mi vida para destruirla. Entonces, en ese sentido, Cristo es nuestro mediador, porque somos culpables, y al ser culpables, Satanás nos exige nuestra vida para destruirla, y Cristo intercede por nosotros porque le confesamos nuestros pecados a Él, y Él se hace responsable de limpiarnos, no de perdonar nada más, sino también limpiarnos, extirpar esa mala inclinación que tenemos como humanos. Entonces, ese es el nuevo camino, su sangre. Cada vez que la ley demanda, cuando yo peco, mi vida, porque la paga del pecado es muerte, Cristo inmediatamente sale y le dice a la ley: mi sangre la derramé por Romero, no lo destruya, dale tiempo que se arrepienta, manda al Espíritu Santo. Entonces lo manda,
y el Espíritu Santo me convence de pecado, de justicia y de juicio. Y ese nuevo camino que es la sangre de Cristo me hace accesible para que yo pueda creer lo que dije ayer de Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mi pregunta en este momento es, ¿estás tú en Cristo Jesús? ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Amístate ahora con Él y tendrás paz. Amistarse con Dios es llevarle mi culpa a Él y aceptarlo como mi Salvador personal. Ahí ya somos los amigos de Dios, los hijos de Dios, y en consecuencia ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no andan conforme a la carne, a sus deseos personales, sino conforme al Espíritu de Dios que reposa en Él. Así de sencillo, mi hermano. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermano, ¿no es hermoso esto? Cristo abrió el camino nuevo y vivo a través del velo, que el velo es su humanidad presente en la presencia del Padre como nuestro representante ante Dios en vez de ser Satanás. Ay, hermanos, llegará el tiempo cuando nos pasaremos la eternidad hablando del amor de Dios. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero y dele clic a la campanita y haga que otros tantos se estén beneficiando de estos estudios, no a través de mí, sino a través de la palabra de Dios. Estuvo contigo el profesor Ramón Romero.